¿Qué ocurrió realmente cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Fue simplemente un cierre glorioso a su paso terrenal? ¿O fue, en realidad, la inauguración de una obra aún más trascendental, invisible para los ojos humanos, pero decisiva para todo el plan de Dios? Muchos creyentes celebran la cruz, otros se enfocan en la resurrección, pero son pocos los que han visto la gloria escondida en la ascensión. La Escritura dice en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Un hecho aparentemente sencillo, descrito sin grandes adornos, pero cargado de significado eterno. No fue solo un Cristo que sube, fue un hombre que entra gloriosamente al trono del universo, cumpliendo el propósito eterno del Padre. La ascensión no fue una despedida, fue una entronización. Fue el acto por el cual el Cristo resucitado fue recibido en gloria, coronado como cabeza sobre todas las cosas, exaltado por encima de todo principado y potestad. Como lo declara la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 20 al 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La ascensión no es solo un evento histórico, es una posición espiritual activa. Cristo no está inactivo en los cielos, está gobernando, intercediendo, edificando. Y, como enseña Waxman Nee, nosotros hemos sido hechos participantes de esa misma posición celestial. Uno de los grandes errores del cristianismo terrenal es vivir como si Cristo aún estuviera limitado a los días de su carne, caminando por Galilea. Pero el Cristo de hoy es un Cristo ascendido, glorificado, sentado en autoridad. El libro de los Hechos capítulo 2 versículo 33 lo deja claro, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La ascensión está directamente conectada al derramamiento del Espíritu. Cristo ascendió para poder llenar todas las cosas. Desde su trono, Él gobierna la historia, dirige a su iglesia, y distribuye sus riquezas espirituales entre los santos. No podemos entender nuestra posición como creyentes si no entendemos su posición como Señor ascendido. Cuando Cristo ascendió, no lo hizo simplemente como el Hijo eterno regresando al Padre, sino como el hombre glorificado, como el postrer Adán, como el primogénito de muchos hermanos. Subió llevando consigo una humanidad que nunca antes había estado en el trono. Por primera vez, un hombre, con carne y hueso glorificados, se sentó a la diestra de Dios. Esto es más que un símbolo, es el testimonio de que nuestra redención fue aceptada, que nuestra humanidad fue dignificada en Él, y que nuestro destino está asegurado en su exaltación. Como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentarse significa que la obra fue terminada, y que la autoridad ha sido concedida. El trono al que Cristo ascendió no es una posición pasiva. Desde allí Él gobierna todas las cosas en favor de su iglesia. Como enseña la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es un punto que Waxman Nee resalta con claridad: la ascensión no es un evento aislado, sino un hecho operativo. Cristo, como cabeza ascendido, necesita un cuerpo que viva desde esa misma altura espiritual. El problema es que muchos cristianos viven aún desde la tierra, desde la debilidad de la carne, desde la perspectiva caída, sin darse cuenta de que han sido colocados juntamente con Él en los lugares celestiales. Este es uno de los misterios más gloriosos de nuestra posición en Cristo: así como Él fue levantado, también nosotros fuimos levantados con Él. Como está declarado en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es una metáfora, ni una esperanza futura, es una realidad espiritual presente. Estar en Cristo significa estar donde Él está. Participar de su vida resucitada implica también participar de su autoridad y de su comunión con el Padre. Este es el fundamento de toda vida cristiana victoriosa.
No se trata de pedir fuerzas desde abajo, sino de ejercer dominio desde arriba. No se trata de clamar por ayuda como mendigos, sino de funcionar como hijos entronizados en Él. Muchos creyentes piensan en la ascensión solo como un hecho que ocurrió después de la resurrección, pero no ven su implicación práctica en la vida espiritual diaria. Cuando ignoramos la ascensión, perdemos de vista la clave de nuestra autoridad, la fuente de nuestra comunión, y la base de nuestra victoria. Un Cristo solo crucificado nos da perdón, un Cristo solo resucitado nos da esperanza, pero un Cristo ascendido nos da posición. Y esa posición define cómo enfrentamos el mundo, cómo oramos, cómo vencemos. Como enseña la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1, si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta no es una sugerencia devocional, es una exhortación a vivir desde nuestra realidad celestial, desde la esfera en que realmente estamos unidos con Cristo. Waxman enseña que uno de los grandes obstáculos de la vida cristiana es que el creyente no ha visto que está unido al Cristo ascendido. Mientras vivamos como si estuviéramos en la tierra, esclavos de las circunstancias, gobernados por los sentimientos, sujetos al temor, no podremos vencer. Pero cuando se nos revela por el Espíritu que estamos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales, entonces todo cambia. Nuestra oración adquiere autoridad, nuestra visión se eleva, nuestro corazón se aquieta. Ya no pedimos desde la desesperación, sino que proclamamos desde la fe. Ya no tememos al enemigo, porque sabemos que todas las cosas están sujetas bajo los pies de Cristo, y nosotros estamos en Él. Además, la ascensión marca el comienzo de un nuevo ministerio celestial de Cristo, su intercesión continua por nosotros. Como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 7 versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Desde el trono, Cristo no está inactivo. Él intercede, Él guía, Él sostiene. Su ascensión no fue una partida, sino una transición a una función aún más profunda. Allí, como nuestro sumo sacerdote glorificado, Él lleva nuestras cargas, presenta nuestras debilidades, y ministra gracia oportuna en cada necesidad. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino en su ministerio vivo e ininterrumpido desde el cielo. La ascensión de Cristo también señala el momento en que el Padre lo glorificó con aquella gloria que había tenido antes de la fundación del mundo, pero ahora revestido de humanidad. Fue la validación suprema del agrado divino sobre su obra. Cristo no solo fue exaltado como Dios eterno, lo cual siempre fue, sino que fue coronado como el Hijo del Hombre, como el representante de una nueva creación. Es lo que Pedro proclama con autoridad en el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta declaración resume la majestad de la ascensión, el hombre rechazado fue exaltado, el siervo despreciado fue entronizado, el varón de dolores fue declarado Señor de todo. Y esta glorificación no fue solo personal. Fue para beneficio de su cuerpo. Como cabeza, Cristo no puede estar separado de sus miembros. Todo lo que Él es en los cielos, lo es también para su iglesia. La autoridad que recibió no es para ejercerla de forma aislada, sino para transmitirla a un pueblo que participe de su naturaleza, de su gobierno y de su testimonio en la tierra. Como enseña la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El trono al que Cristo ascendió no es un lugar al que miramos desde lejos, es una realidad en la que somos llamados a reinar con Él. Sin la ascensión, no habría envío del Espíritu. Jesús mismo lo dejó en claro en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo fue derramado desde lo alto como fruto directo de la ascensión. Esto no fue solo una promesa cumplida, fue una transferencia de la operación celestial al corazón humano. El Espíritu no viene como una fuerza impersonal, sino como la presencia misma del Cristo ascendido que ahora mora en nosotros.
Esto transforma la vida cristiana por completo. Ya no es solo imitar a Cristo, es contenerlo. Ya no es solo admirar su vida, es experimentar su poder interior. La ascensión de Cristo no es un simple recuerdo glorioso para inspirarnos, es la fuente permanente de nuestra victoria espiritual, la base de toda autoridad delegada a su iglesia, y la garantía de nuestra unión con Él. Cristo no subió para dejar atrás a su pueblo, subió para llevarlo consigo, en Él, hacia una nueva posición de comunión y gobierno. Este es el mensaje que transforma a un creyente derrotado en un testigo audaz, que levanta al caído y lo coloca en la esfera del trono. Como lo expresa la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de gracia existe porque Cristo ascendió, y está ahí no para condenarnos, sino para socorrernos con una provisión celestial constante. Pero muchos siguen viviendo como si Cristo no hubiera ascendido. Siguen atados a las cosas de la tierra, luchando con fuerzas humanas, mendigando victorias que ya han sido ganadas. Viven debajo de su posición, debajo de su llamado, debajo de su herencia. El enemigo no necesita robarles nada, basta con que ignoren lo que ya poseen en Cristo. Por eso es vital ver, por revelación espiritual, la ascensión. No como una doctrina más, sino como una realidad viva, que redefine nuestra forma de pensar, de orar, de caminar, de servir. Porque si Cristo ha sido exaltado, nosotros también hemos sido exaltados en Él. Y si Él está sentado en los lugares celestiales, nosotros también hemos sido llamados a vivir desde allí. Querido hermano, querida hermana, esta verdad no debe quedar como una enseñanza lejana. Hazla tuya. Cree que estás en Cristo. Cree que estás sentado con Él. Cree que tienes acceso al trono de la gracia, que puedes vivir desde la perspectiva del cielo, que puedes vencer porque estás unido al vencedor. Inclina tu corazón ahora mismo delante de Dios y ora: Señor, abre mis ojos para ver la gloria de tu ascensión. Quiero vivir desde lo alto. Quita de mí toda mentalidad terrenal. Despiértame a la realidad de que estoy unido a ti. Que no viva más como esclavo del temor, del pecado o del mundo, sino como un hijo entronizado en Cristo. Y si esta palabra ha encendido algo en tu interior, si sientes que el Espíritu te ha mostrado algo nuevo y glorioso, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite ser despertado, que necesite ser fortalecido, que necesite recordar que Cristo está vivo y está sentado en majestad. Sé instrumento para que otros vivan desde lo alto. Porque el tiempo es corto, y el Señor viene pronto. Y cuando aparezca en gloria, vendrá a buscar a aquellos que aprendieron a vivir con los ojos puestos no en la tierra, sino en las alturas donde Él está. Amén.